Entonces tenemos que quitar. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que a veces hay cristianos con el corazón endurecido. Y eso es más triste. Cristianos que están con nosotros en la casa y su corazón está endurecido. ¿Por qué? Porque tuvo una mala vida, porque tuvo una mala experiencia, porque tuvo una situación difícil, porque pasó un problema, porque pasó algo y su corazón lo hizo duro, ¿sí? Pero a Dios, hermano, no le agradan los corazones endurecidos. Y te tengo una súper noticia. Si tú has tenido, si tú tienes o tú vas a tener un corazón endurecido en algún momento, que crees que Dios te lo quita, pero a veces duele. Dile al de al lado, duele. Porque imagínense, le ha tocado un huevo cuando uno lo pone a que hierva para que se haga duro, y cuando uno le quita, aunque es una capa muy delgadita el huevo, ¿no le ha pasado que a veces hasta se entierra la cáscara en las uñas? Y duele, o está difícil de quitar, y es delgadita. Ahora imagínense el corazón duro, porque alguien te lastimó, ¿sí? Va a doler, pero ¿qué crees? Que es lo mejor que te puede pasar, quitar el corazón duro. Y yo te quiero contar, y hoy va a ser enseñanza. Dile al de lado, hoy es enseñanza. ¿Sabe qué es enseñanza? Es que usted tiene que poner mucha atención. Vamos a ver historia, vamos a ver muchos versículos, y yo le voy a pedir 45 minutos sin dormirse. ¿Amén? Dile al de al lado, 45 minutos y no te duermas. Porque mire, lo voy a hacer como a mis alumnos en la escuela. Si yo veo a uno que se está durmiendo, le voy a decir, ¿cómo piensas, Fernanda, lo que acabo de decir? Y todos van a saber que se durmió, así que no se duerma. No, usted duérmase. Mi papá se dormía y decía, sí, estoy escuchando. Entonces, usted se diga al hermano, sí, estoy escuchando, estoy concentrado. Y bueno, vamos a ver la historia del pueblo de Israel, ¿ok? Del pueblo de Dios. Estamos en una época ahorita donde en el mundo secular están celebrando la Semana Santa, ¿cierto? Y usted como hijo de Dios, usted tiene que saber qué dice la Biblia de la Semana Santa, para que, ahora sí como dicen por ahí, que no le digan, que no le cuenten, que usted tenga aquí al tiro las cosas que Dios dice sobre la Semana Santa, no lo que el mundo dice, no lo que la religión dice, lo que Dios dice, ¿ok? Amén. Entonces, vamos a empezar con Éxodo 1, capítulo 1, del versículo 15 al 22. Mire, cuando yo empecé a estudiar para poderle dar este tema, y llegamos al Éxodo 1, que el Éxodo es cuando el pueblo de Dios está en Egipto. Y yo dije, ¿cómo llegaron a Egipto? ¿Cómo fue que se metieron a Egipto? Sí, habían Dios dicho a Abraham que iban a ir a la tierra prometida. ¿Qué hacen en Egipto? ¿Y dónde quedó la tierra prometida? Entonces, si usted se va a la historia, Abraham era un hombre que Dios un día le dijo, agarra tus cosas y te vas a ir, y a donde yo te diga, ahí te vas a poner. Entonces Abraham agarró sus cosas y empezó a caminar, y cuando caminó, pero imagínense, sus cosas no eran como si yo agarro mis cosas. Él tenía ganado, él tenía sirvientes, él tenía esposa, él tenía tesoros. O sea, el moverse era, hagan de cuenta, mover todo mezcales. O sea, era mucho, no era una cosa fácil. Y yo creo que a lo mejor sus sirvientes dijeron, ya lo perdimos a Moisés, ¿no? Y dice que Moisés caminó, y en un momento Dios le dijo, aquí, hasta donde vean tus ojos, hasta ahí es tuyo. Imagínate.
imagínate. Yo creo que el Abraham dijo, ojos de águila, porque al infinito y más allá, ¿verdad? O sea, grande, mucho, vamos a ver, ¿sí? Y entonces se asentó y él no podía tener hijos. Entonces, la historia cuenta que Sara, su esposa, le dio a la sirvienta, a una de sus sirvientas, para que tuviera un hijo, porque tenía una promesa, Abraham. Y esa promesa era que él iba a tener tantos hijos, imagínate, como las estrellas del cielo. Tantos hijos como la arena del mar. Yo creo, si a mí me dice Dios eso, digo, ching, ¿cómo lo va a hacer? O sea, yo no podría. Yo no puedo tener tantos. Voy a adoptar, me van a regalar, voy a recoger, ¿qué voy a hacer? Entonces Sara le pasó lo mismo. Y entonces dijo, yo no puedo tener hijos, le voy a dar la sirvienta, y pues de ahí, de ese uno, se van a hacer muchos. Y entonces, esa no era el plan de Dios. El plan era que Sara tuviera un hijo. Entonces, Sara tiene un hijo y se llama Isaac. Después Isaac le buscan esposa y le encuentran una mujer a Isaac que se llamaba Rebeca, ¿sí? Y entonces cuando encuentra a Rebeca, tienen hijos, se casa también con Lea, la hermana, se casa con otra mujer, y entonces de esa descendencia viene un hombre que se llama José, que muchos hemos leído de José el Soñador. Y José el Soñador lo venden sus hermanos. Y cuando lo venden, lo llevan a Egipto. Y él empieza desde abajo, es esclavo, después está en la cárcel, y después, por interpretar unos sueños, se vuelve el segundo del faraón. Con el tiempo viene una sequía en toda la tierra, y los hermanos de José vienen a Egipto para comprar granos, y cuando vienen a Egipto se dan cuenta José que son sus hermanos, se presenta a ellos, y entonces es como el pueblo de Dios empieza a poblar Egipto, porque los hermanos de José llegan a Egipto, y dice en la Biblia que muere Isaac, el papá de José, y dice, llévenme a mi tierra a enterrar. Después muere José, y José dice, yo quiero que me entierren con mi papá, y se lo llevan a enterrar. Pero todos los demás se quedaron en Egipto. ¿Dónde se quedaron? En Egipto. En Egipto. Y entonces se muere ese faraón con el que José tenía esa relación. Pasaron 400 años, hermano. Imagínense. Mucho tiempo. Se levanta un nuevo faraón, y el faraón dice, como que hay mucho hebreo, y si en algún momento viene mi enemigo, los hebreos se van a poner en mi contra. Entonces ya no queremos más hebreos. Y en Éxodo 1:15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, y les dijo, fíjense lo que les dice: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, ¿qué? Mátalo. Y si es niña, déjala viva. ¿Pero qué creen? ¿Que las parteras le hicieron caso al faraón? No. Y las parteras no los mataban. Y entonces el faraón llegó y les dijo, oigan, ¿qué onda? ¿Por qué no están matando a los hijos de los hebreos? Y las parteras le dicen, oh no, señor, es que las hebreas son grandotas, son fuertes, son robustas. Y cuando llegamos ya nació el niño. Y ni modo que ya nació, lo matemos, ya vieron que está vivo. Entonces vamos a ir al versículo 20. Ahí mismo, Éxodo 1:20. Y dice, 20 por favor. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Sí? Entonces el faraón dijo, las parteras no me están ayudando. ¿Saben qué vamos a hacer? Todos los niños menores, todo hijo que nazca de una hebrea, lo vamos a aventar al río.
al río Nilo. ¿Saben por qué los aventaban al río Nilo? Porque había un dios en ese río, una deidad. Porque el segundo río más importante después del Amazonas es el Nilo. El Nilo es un río, Egipto es desierto. Y tener un río como el Nilo en el desierto era una bendición. Y era el que surtía de agua a todo el pueblo egipto y hebreo. Entonces, cuando ellos aventaban a los hebreos niños, a los bebés, lo que estaban haciendo era ofrecérselo a los dioses, a ese dios del Nilo. Y si usted se da cuenta, Moisés, ¿de dónde lo sacaron? Del río Nilo. Porque cuando nace Moisés, su mamá lo esconde. Dice la Biblia que era bonito, el niño era bonito, y la mamá no tuvo corazón para matarlo, y entonces lo guardó lo más que pudo. Pero después de 3 meses ya no pudo ocultarlo y lo tuvo que echar al río. Y le hizo una canastita, un tipo canasto, y lo echó al río, y su hermana siguió el canasto para ver a dónde llegaba el bebé, y se lo encontró la hermana de Faraón. Pero los que fueron epicentro hace 2 años, hay una predicación que uno de los pastores que estuvo ahí habló sobre el poder del agua. Y hay mucho dentro de lo que es el agua. Yo solo te voy a hablar hoy unas cosas. Cuando un bebé es fecundado en el vientre de una mamá, ¿el bebé en qué está? En agua. ¿Cierto? Cuando Jesús fue crucificado y dice que le quisieron enterrar de la lanza, ¿qué brotó de él? No brotó sangre, brotó agua. ¿Sí? Cuando tú conoces a Cristo, ¿qué es lo primero que Dios te dice después de aceptarle que debes de hacer? ¿Y bautizarse en qué? En agua. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando tú te bautizas y que sales como una nueva criatura. ¿Sabes por qué? Porque simbólicamente estás naciendo de nuevo. Así como en el vientre de tu mamá había agua, ahora vas a las aguas para nacer de nuevo. ¿Sí? Cuando leemos en la Biblia, dice que Dios es la fuente de agua viva. Cuando se encontró la samaritana, ¿qué le dijo Dios? Yo tengo un agua que si tú vives, nunca más vas a tener sed. Pero no hablaba del agua, esta agua natural. Hablaba de un agua ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Cuando el pobre se va al seno de Abraham, y está el pobre Lázaro y está el rico le dice: Padre Abraham, permite que moje Lázaro su dedo en el agua y venga y me moje mi lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que en el seno de Abraham había ¿qué? Agua. En el cielo dice la Biblia que hay agua. La tierra, ¿de qué está compuesta en su mayoría, hermano? De agua. Tu cuerpo y el mío, ¿de qué está compuesto en su mayoría? De agua. El salmista que dijo: mi alma tiene que sed de ti. Ese vacío que tú sientes es el agua que te hace falta. Y ese es el agua que dice: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí. Amén. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. No es casualidad que el primer milagro de Jesús sea con agua, hermano. Tiene un significado poderoso, porque Dios te está diciendo que en el agua hay un poder de salvación. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos todo esto, Moisés es sacado de las aguas, y el pueblo de Dios, cuando cruzó el Mar Rojo, ¿por qué atravesó para ser libre de Egipto? Por el agua. Simbólicamente, algunos historiadores
teólogos dicen que en ese momento ellos fueron bautizados, porque atravesaron el agua. ¿Sí? Y luego en Éxodo 2:18, vamos a ir, 2:19, perdón. Cuando Moisés es recogido por la hija de la hermana del faraón, él crece, pero él creció sabiendo que él era hebreo. Él no creció creyendo que era Egipto. Tenía las costumbres de Egipto, pero él sabía de dónde venía. Entonces dice la Biblia que un día Moisés iba caminando y que vio como a uno de sus hermanos, así dice la Biblia, y vio como uno de sus hermanos lo maltrataba. ¿Sí? Un egipcio maltratando a un hebreo. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Lo mató. Y al día siguiente se encuentra otro egipcio maltratando y Moisés le dice: ¿por qué lo maltratas? Y el egipcio le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar como el que mataste? Y Moisés se asustó. Dijo: ching, me cacharon. Porque él pensó que lo había hecho a escondidas. Y entonces, ¿qué creen que hizo Moisés? Huyó. Se fue. Y dice que cuando se fue, estaba en un pozo de agua. Y llegó una mujer que se llamaba Séfora. Y había hombres molestando a las mujeres y él las defendió. Y entonces ellos llegaron con su papá y les dijo: ¿por qué llegaron tan rápido de darle de tomar agua a los animales? Y le dicen: es que había un hombre que nos ayudó. Y les dice: ¿y por qué no lo trajeron para darle de comer? Vayan por él y tráiganlo. Vamos a leer el versículo 19. Perdón, sí. Dice: ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. 21, por favor. 20, perdón. Y dijo a sus hijas: ¿dónde están? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Era una mujer que no era egipcia, tampoco era hebrea. ¿Sí? Ella era, su padre era Reuel, así se llamaba. ¿Sí? Y él empieza una vida en ese lugar, Moisés. Pero fíjense, Moisés es sacado del agua, huye, pero encuentra a su esposa en un pozo de agua. Y empieza ahí una vida, ¿sí? Y después vamos a ir al versículo 23. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el faraón, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Siguiente. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Siguiente. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó ¿de qué? De su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Saben por qué Dios ya no había oído al pueblo? Porque el pueblo se había acostumbrado a la buena vida de Egipto, que se olvidó de Dios. Y cuando entonces los empezaron a tratar mal, después de 400 años, se acordaron de su Dios, que había una promesa para Abraham, para Isaac y para Jacob. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces las comodidades de Egipto te han hecho olvidarte de quién es Dios en tu vida? El trabajo, el dinero, la buena vida, la bebida, las mujeres, los hombres, las compras, la casa. Vivimos afanados. No, es que mi casa y el carro y el viaje y el jet y no sé qué. ¿Y qué crees? Se olvidan de Dios. Hay una canción vieja que a mí siempre, yo me acuerdo mucho de ella de cuando yo era niña, que decía: algunos prefieren seguir riquezas antes que a ti. Otros se ocupan de sí mismos.
corazón. Yo te pregunto, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Es Dios o es la enfermedad o es la preocupación o es el dinero o es el trabajo? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Hermano, tú eres hijo de promesa. ¿Saben cuántas generaciones murieron sin volver a escuchar a Dios? Porque ellos no habían visto milagros. Sus descendientes los habían visto. Abraham lo había visto, Isaac había visto milagros, Jacob había visto milagros. Jacob peleó con un ángel. Pero el pueblo que se quedó en Egipto solo conocía a los dioses falsos. ¿Qué dioses hay en tu vida, hermano? Que están ocupando el lugar de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque entonces dice que Dios escuchó. ¿Sabe por qué Dios se acordó? No es porque Dios lo haya olvidado. No es porque Dios se haya olvidado de ellos. Es que ellos no le buscaban. Y la Biblia dice que tú debes de buscarle. Tú debes de clamarle. Dice que si tú le llamas, Él responde. Que si el que busca, encuentra. Que al que pide, se le da. No dice, siéntate y yo te doy, te busco, te llamo, te espero. No. Dios te ama, hermano. Dios me ama. Pero también Dios quiere que tú hagas un poquito. Un esfuercito chiquito. Ya, perdón, ya, porque lo tiene que hacer grandote, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ir al Éxodo 4, versículo 1. Por favor. Éxodo 4, versículo 1. Dice entonces, Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Fíjense, en esta parte Moisés está viviendo en la tierra de su nueva esposa con sus hijos, y un día está caminando por ahí y ve una zarza. Vamos a imaginarnos esa flamita ahí donde está la paloma. Una zarza es esa como bola seca de hierba. La vio con fuego. Pero cuando esa cosita se prende, ¿qué pasa? Rápido se prende todo. Es como gasolina, pues, ¿no? Pero a él le llamó la atención porque no se prendía nada alrededor. Entonces Moisés, curioso, se acercó a la llamita. Y entonces cuando ya estaba más cerca, escuchó una voz. Fíjense, Dios tenía 400 años sin hablar. Y escuchó una voz que le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Yo creo que él se asustó. Yo creo que pensaba, estoy loca. Sí, ya me volví loca aquí. Y él se lo quitó. Y entonces Dios le empezó a hablar. Y entonces Moisés le dice eso. Porque Dios le dice: vas a ir a Egipto y los vas a liberar. Imagínense. Es como, vamos a hacer una pausa aquí. Hagan de cuenta que es como que si a mí Dios me dice: vas a ir con perdón de mis amigos de Estados Unidos, es un ejemplo. Es como si Dios me dice: vas a ir a Estados Unidos y vas a liberar a todos los indocumentados. Y con todos los aviones que se cargan en Estados Unidos y las armas, más voy a tardar en llegar cuando ya me van a estar matando. ¿Sí o no? Hagan de cuenta que así era, para que se den una idea. O sea, lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés era algo que era de locos. Porque el faraón tenía caballos, tenía armas, tenía gente, tenía todo. Y que Moisés iba a decir: oye, faraón, fíjate que Dios me habló, que nos dejes ir. Y a poco el faraón le decía: sí, vaya. Obvio que no, pues si era una mano de obra barata. ¿Sí? Así, para que me entiendan, así de loco era. Entonces Moisés por eso le dice: no me van a creer, no me van a oír,
Porque dirán, no te ha parecido que vas a leer y decir, no es cierto, Dios no te dijo nada. ¿Sí? Y vamos a leer versículo 2. Versículo 2, por favor. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y Dios le dijo, vamos a agarrar esta de vara. Dios le dijo que la tirara al piso. Y cuando la tiró, la vara se convirtió en una serpiente. Y entonces Dios le dijo, tómala otra vez. Pero la historia dice que Moisés se asustó cuando vio la serpiente. ¿Cuántos no se asustarían si ven una serpiente? Y entonces dice que Moisés empezó a correr así, así, no, porque estaba una serpiente. Y Dios le dice, tómala, imagínate. Miren, yo le hubiera dicho, ay Señor, mejor háblale a otro. Entonces Moisés dice que la tomó y volvió a ser una vara. Dejó de ser serpiente. Y le dijo, y si no te creen, mete tu mano en tu pecho y sácala. Y la metió y la sacó y le dijo, ¿cómo está tu mano? Y la mano tenía lepra, que era una enfermedad incurable. Ahorita ya ni existe. Súper raro que exista. Y le dice, ahora métela otra vez. Y la metió otra vez en su pecho y le dijo, sácala. Y la mano estaba limpia. Y Dios le dijo, eso le vas a enseñar para que te crean. Si Dios te manda, hermano, Dios te va a dar las herramientas. Si Dios te está diciendo y estás aquí y estás sirviendo al Señor, Dios es el que equipa. Sí, la escuela es importante, estudiar la Biblia, pero escuchar a Dios no tiene precio. Y entonces vamos a ir al versículo 10, del 4 al 10, por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil. O sea, el Moisés estaba como yo. Estaba como queriéndose zafar del problema. Imagínense que yo le dijera, Fernanda, no llegó el pastor, vas a predicar hoy. ¿Qué dirías, Fernanda? La verdad, que no. Alía, no llegó el pastor, tienes que predicar, es que yo no tengo voz. ¿Qué dirías? No, gracias. ¿Qué dirías? ¿Que no? Discúlpame, pero no. Diría que no. Discúlpame, pero no puedo, ¿verdad? Como el viral ese. No acepto. Entonces, ¿por qué? Porque no nos sentimos listos. Y Moisés le dijo, Señor, es que yo no soy bueno para hablar. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios que no sabes hablar? Un montón. ¿Qué crees? Moisés era tartamudo y liberó a Egipto. Así que, mi hermano, si usted no es tartamudo, no tiene pretexto. ¿Sí? Y dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es estresante. ¿Alguien de ustedes conoce a alguien tartamudo? ¿Sí? ¿Le ha tocado platicar con él? Dan ganas de avanzar, ¿verdad? Como para que camine rápido, para que hable pronto. ¿Sí o no? Yo tenía un amigo que era tartamudo en la secundaria y cuando se ponen nerviosos se ponen más tartamudos y entonces están así, más difícil. Imagínense el pobre Moisés. ¿Sí? Siguiente. Y Jehová le respondió, fíjense lo que Dios le dijo y lo que Dios te dice, las que me dijeron que no. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Qué hubo? ¿Quién dio la boca al hombre? Y dice, ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, ¿por qué dices que no puedes?
Porque no es usted, es Dios. Amén. Siguiente, por favor. Ahora pues, le dice, fíjate, no le acepta el no. Y le dice, ahora pues, ve. ¿Qué le dice? Ve. No los oigo. ¿Qué dice? Ve. Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Sí? Y entonces Moisés ya no tuvo excusa. Ya Dios le había dado la señal de la vara, ya le había dado la señal de la mano con lepra, y ya le había dicho, no, eso de la tartamudera, no te preocupes, porque fíjense hay una cosa, que Dios le dijo a Moisés, tú vas a ir con tu hermano Aarón, y le dijo, y Aarón es el que va a hablar. Yo te voy a hablar a ti, tú le vas a decir a Aarón, y Aarón es el que va a hablar. Y Aarón era el que hablaba. La Biblia no dice que a Moisés se le quitó el tartamudo. La Biblia dice que Moisés le decía a Aarón y Aarón hablaba. Moisés habló a Aarón y Aarón habló al pueblo. ¿Sí? Y entonces, en el versículo vamos a ir a Éxodo 4:20. Dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y se fue. Yo creo que con 1001 preguntas, con muchas dudas, con mucho temor, pero obedeció. ¿Sí? Y dice en el versículo 24, pónganme en el 24 por favor. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió ¿al qué? Al encuentro. ¿Y qué? Andemos. Y quiso matar a Moisés. Y luego dice en el 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, que es una piedra, y cortó el prepucio de su hijo y dejó luego ir, de su hijo, y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Moisés ya iba con su hermano Aarón, ya iba a ir a contarle al pueblo que Dios los iba a liberar, pero a Moisés le faltaba una cosa, que era una ley, y hasta el día de hoy es una ley en el pueblo hebreo, que todo hijo varón tiene que ser circuncidado. ¿Sí? Si usted no sabe qué es circuncidar, es cortar el prepucio al aparato reproductor masculino. ¿Sí? Y no lo había hecho Moisés. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuántas veces queremos servir a Dios a nuestra manera? Ah, Dios, yo sí lo hago, pero ahorita no. Yo sí lo hago, pero es que eso no me gusta. Ah, yo sí sirvo, pero es que a mí no me gusta limpiar. A mí no me gusta cantar. A mí no me gusta darle clase a los niños. A mí no, yo no quiero aprender ningún instrumento. No, yo no quiero amar al prójimo. No, yo no quiero predicar. No, a mí no me gusta orar. Queremos hacer las cosas de Dios, solo las que nos gustan. Cortar el prepucio es doloroso. Lo hacen cuando es niño para que el niño no lo recuerde, pero al niño le duele. Dejar las cosas a las que tienes que renunciar duele. Dejar el pecado duele. Hacer la voluntad de Dios, hermano, duele. ¿Sabe por qué? Porque mi carne le gustan las cosas de la carne. A mi carne le gustan cosas. Oímos una música y está. ¿Verdad? Y oímos las alabanzas. Y son momias. Ah, pero llévalos a una fiesta y no lo quitas de la pista al amigo. ¿Por qué? Porque es su carne. ¿Cierto?
Entonces, Moisés le faltaba una cosa. Moisés ya iba, pero no había hecho una de las cosas primordiales en las reglas del hebreo, que era circuncidar a su hijo. Y su esposa rápido lo cachó. Mujeres sabias, lo corta y lo entrega. Y ahí dice que, dale al siguiente, así le dejó luego ir. O sea, Dios ya no lo mató. Hermano, si usted va a hacer la voluntad de Dios, hágala bien, completa. Mire, por ejemplo, imaginémonos que Dios me llama al pastorado, pero yo no soy casada. Yo no puedo predicar, porque vivo en unión libre, imaginémonos. Yo no puedo predicar. Tengo que hacer las cosas correctamente. ¿Y qué es lo correcto? Que me case. Quiero servir en la iglesia, pero no me he bautizado. Bautícese. Quiero servir en la iglesia, pero no leo la Biblia ni oro, es que no la entiendo. No, tiene que leer la Biblia y orar. O sea, las cosas de Dios se hacen porque se hacen, hermano, no porque queramos. Tenemos que hacerlas. Díganle al de al lado, tenemos que hacerlas. Pero a veces queremos que Dios, es que a mí no me gusta. Hermano, no es que te guste, tiene que hacerlo. Mire, seamos honestos. ¿Cuántos en algún momento de su vida les ha dado flojera venir a la iglesia? No levanten la mano. A veces sí. ¿Pero qué creen? Pero vencemos eso y venimos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que yo esté aquí. Es que está muy lejos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Anoche, yo estuve en la noche, muy noche, preparando el tema. Ya tenía algo, pero estaba preparándolo. Y dormí y tuve un sueño. Y el pastor me dijo que se lo contara, porque era para la iglesia. ¿Sí? Y yo soñé que yo estaba joven, más joven que como ya estoy. Estaba joven, no sé, como 20 años. Quinceañera, ¿sí? Y que yo conocía a un muchacho en mi sueño, o sea, yo era soltera, ¿no? Y que el muchacho era muy rico y que vivía en Estados Unidos y tenía mucho dinero y tenía una casa hermosa y me invitaba a su casa y su papá me decía, oh, no te preocupes, Raquel, yo te ayudo a que te den tu visa. Y yo decía, wow, sí. Entonces una amiga me decía, wow, Raquel, ya tienes todo bien, perfecto, porque él es rico, tiene buena casa y te va a dar una visa y todo está perfecto. Entonces me invitaban a comer a su casa y yo llegaba a la casa y la casa era hermosa, hermano. O sea, así linda, con alberca, un jardín, o sea, bonita, como cualquier persona que hiciera una casa. Y me sentaban en la mesa y la mesa era preciosa, grande, estaba toda la familia y eran cristianos, hermanos, o sea, era perfecto. Era perfecto, era perfecto. Y yo me sentaba en la mesa y entonces ellos me decían, yo le decía, yo me acordaba, no sé, en mi sueño, yo decía, pero si yo ya tengo visa. Entonces yo le decía, ya no ocupo que me ayude con la visa porque yo tengo. Y me decía, ok. Y entonces ya estábamos en la mesa todos y el papá me decía, oh, mañana vamos a ir a nuestra iglesia para que vengas con nosotros. Y yo decía en mi mente, pero yo tengo mi iglesia. Y en mi sueño ese día era sábado. Era un sábado en la mañana. Y yo le decía, no, es que yo voy a ir a mi iglesia hoy en la tarde. Y entonces él me decía, no, si tú quieres estar con mi hijo, tú tienes que ahora venir a mi iglesia. Y yo decía en mi mente, no, ni su casa, ni su mesa, ni su visa, ni su dinero, yo tengo mi casa. Y yo le decía a él, yo no voy a dejar de ir a mi iglesia. Hermano, a veces el mundo te ofrece todo, pero tú tienes que recordar quién es tu casa. Porque el enemigo a Jesús, ¿qué le hizo? Le mostró el mundo.
Y le dijo, si te rindes aquí, todo esto es tuyo. Y Dios no cayó. Es más, Dios pudo haber renunciado a ir a la cruz. No tenía obligación. Pero ¿qué crees? Que Dios sabía quiénes eran sus hijos. Eras tú y era yo. Y dijo, vale la pena morir por ellos. Vale la pena morir por Angie, por Rafa, por Bonnie, por Raquel, por Caro. Vale la pena que yo sufra para que ellos no sufran. ¿Sí? Entonces, Moisés tuvo que hacer lo que Dios le decía al pueblo de Israel que tenía que hacer: contar. Y entonces llega Moisés con Aarón, le cuenta, Aarón ve, le cree, va con el pueblo y entonces van con el faraón. Esos eran hombres valientes, muy valientes, ¿sí? ¿Y qué creen? Que antes de ir, ¿sí? Dios le dice a Moisés y a Aarón, no les va a creer el faraón, porque el faraón tiene el corazón, ¿qué? Duro, endurecido. Pero no se preocupen, vayan. Y Moisés y Aarón van. ¿Y qué crees que Moisés le dice? O sea, faraón, déjanos ir. Y el faraón le dice, pues no, ni yo los dejaba si yo fuera, ¿no? Y entonces Moisés le dice, Aarón le dice al faraón, le dice, bueno, entonces, atenta a las consecuencias. ¿Y qué creen? Que vinieron 10 plagas. ¿Por qué 10 plagas de Egipto? ¿Por qué 10 plagas? Cada plaga que Dios mandó era para demostrar que esas plagas representaban un dios egipcio. Y cada plaga en la que Dios mandó fue para demostrar su poder y que era mayor Jesús, que era mayor Jehová que todas las deidades de Egipto. Hay espíritus de Egipto en la tierra actualmente que cautivan. ¿Se han visto personas que viven esclavas del pecado? Ese es un espíritu de Egipto. Las personas que tienen problemas y son esclavas en su identidad tienen un espíritu de Egipto que no los deja ver, que no los deja ser libres. ¿Sí? Y entonces Dios mandó 10 plagas. ¿Listas con las plagas? Ok. La primera plaga que Dios mandó fue la plaga de la sangre. Pónganme. La primera plaga es la plaga de la sangre. Y esa viene en Éxodo 7. Espero que la vean. Es como una imagen representativa. Y eso era porque en el río Nilo, todo el río se convirtió en sangre. Pero ¿saben qué? Que cuando Moisés y Aarón le mostraron eso al faraón, el faraón siempre hacía una cosa. El faraón gobernaba, pero él tenía hechiceros, magos, adivinos. Y todo lo que Moisés y Aarón hacían, los hechiceros lo hacían. Entonces los hechiceros dijeron, nosotros también podemos hacer el agua sangre. Y entonces Dios mandó que el río Nilo, la principal fuente de abastecimiento de agua de Egipto, se convirtiera en sangre. Y ese es un dios que representa 3 dioses es en ese río Nilo. Uno se llama Api, con H, que es el considerado el dios de la fuente de vida de Egipto. Está el dios Nu, que es el protector de las aguas del Nilo, y está Osiris. ¿Han escuchado ese nombre? Sí. Es el que se cree que el Nilo era su torrente sanguíneo de ese dios. Y entonces se llenó el agua, y ¿qué creen? Que los peces empezaron a morir y empezó a apestar. Y después que vio el faraón esto, fue Moisés con el faraón y le dijo, faraón, entonces nos dejas ir. Y el faraón dijo, no. Y entonces le dijo, ok. Y vino la segunda plaga, que fue la plaga de las ranas. Se llenó todo, las cocinas,
los establos, las casas. Imagínate estar, no, yo le tengo pavor a los sapos. O sea, a mí me sale eso, y si yo soy el faraón, yo le digo, vete nomás. ¿Sí? No vuelvas. ¿Por qué eran las ranas? Era una diosa egipcia que se llama Heket, que se considera la diosa de la fertilidad. Y es representada por esa diosa, si usted la busca, es el cuerpo de una mujer y la cabeza es una rana. Entonces por eso Dios mandó la plaga de las ranas. Y los hechiceros dijeron, nosotros también podemos hacer ranas. Y vino la tercera plaga, que fue la plaga de los piojos. ¿Alguien ha tenido piojos? Dios le dijo a Aarón, pon tu vara sobre la tierra. Y cuando Aarón puso la vara sobre la tierra, dice que toda la tierra se convirtió en piojos. Imagínate toda la gente llena de piojos. Y esto era un dios que se llama Heb, que es dios de la tierra y el polvo, de donde surgen los insectos. ¿Y qué creen? Que los hechiceros le dijeron al faraón, nosotros no podemos hacer eso. Pero aún así el faraón dijo, no me importa, ve y dile a tu Dios que no se va. Miren, ¿ustedes creen que Dios no podía sacar al pueblo de Egipto sin el permiso del faraón? Claro que sí, pues los manda a matar todos y ya vámonos. Así como en Sodoma y Gomorra. Vámonos pronto y sálganse ya. Pero ¿saben qué? Dios quería quitarle el poder a esos dioses, que por 400 años los mismos hebreos los habían adorado. Por eso cuando llegaron al desierto, ¿qué fue lo que le dijeron cuando Moisés se fue al monte a orar? ¿Qué fue lo que le dijeron a Aarón? Haznos un becerro de oro. Porque lo único que sabían era adorar dioses falsos, no sabían servir a su Dios. ¿Cuántas veces cuando tú estás pasando una circunstancia difícil, en lugar de clamar a Dios, vas y te endeudas, vas y hablas mal, vas y pecas? Porque lo que sabemos hacer es eso. No sabemos clamar a Dios, buscarlo. Que me estoy pasando la prueba más dura, pero no importa, yo sigo creyendo en Jesús. Que me está pasando la circunstancia más difícil y tengo una situación y otra situación, pero mi fe está anclada en aquel que me dio la vida, que se llama Jesús. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Al primer problema se van de la iglesia. Al primer problema hablan mal del prójimo. Al primer problema blasfeman contra Dios, pecan contra los hijos de Dios. Hermano, usted tiene que quitarse la tierra de Egipto de usted y tiene que empezar a ser un hijo de Dios. Y entonces vino la siguiente plaga, la número 4, las moscas. Qué molestas son las moscas. ¿Qué les ha pasado? Que hay un montón de moscas en el carro, que hasta uno dice, son demonios estos, porque son tantos. Ahí están las moscas. Dice que es un dios que se llama Kepri, que es Dios con cabeza de escarabajo y es el símbolo de la creación y la transformación en Egipto. Pero ¿qué creen? Que el faraón dijo no, y vino la sexta plaga. ¿Cuál era la sexta plaga? La peste del ganado. ¿Le ha tocado ir a un establo y que están los animales? Ahora imagínense los muertos, hediondos, con moscas, apestados, muertos putrefactos, con gusanos. No, una cosa hedionda, horrible. No me hago pensar en un guacamole. Imagínense, aún así, el faraón dijo no. ¿Cuántas veces tu pecado, hermano, mi pecado es tan horrible, pero no lo quiero dejar? Mi pecado es malo, pero quiero vivir en él. Hermano, muchas veces vemos esa historia de las plagas como, sí, Dios les mandó 10 plagas, pero hermano, ¿qué crees? Que tú
Y Dios te quiere quitar esa plaga de Egipto de tu casa. Que nada sale bien. La peste representaba a un dios que se llamaba Apis y a otro que se llama Hathor. Que Apis es un toro sagrado de Egipto, que lo han visto en muchas de las imágenes de Egipto, es un toro. Y Hathor es una diosa que es en forma de vaca y simboliza la maternidad, la falsa maternidad. ¿Sí? Y entonces el faraón dijo no. ¿Y qué creen que vino la sexta plaga? Úlceras en la piel. Pero ¿sabes qué es lo que mejor de todo esto, hermano? Que esas plagas solo eran para Egipto. A los hebreos no les pasaba. Los hebreos no tenían moscas en sus casas. Los hebreos no se les morían sus ganados. Los hebreos no tenían ranas. ¿Sí? Los hebreos no tenían úlceras. ¿Saben por qué? Porque así como Dios quería mostrarle a Egipto quién era Dios, Dios le quería mostrar a los hebreos quién era el Dios al que ellos servían. Y entonces el faraón dijo, no. ¿Qué dijo el faraón? No, no los escucho. ¿Qué dijo el faraón? No. Y entonces vino otra plaga, que fue granizo con fuego del cielo. Este es un dios que se llama Nut, que es la diosa del cielo, que se creía protegía a Egipto. Y el faraón dijo no. Y entonces ¿qué pasó? Vino la siguiente prueba y eran las langostas, que se comían todo, los sembradíos, los campos, todo. Y el faraón, este es un dios, la langosta, que se llama Osiris, que es el dios de la vegetación y la fertilidad. Y el faraón dijo no, y entonces vino la novena plaga, que era la de las tinieblas. Todo se puso de noche, oscuridad. Hoy de 8:30 a 9:30 está en la hora del planeta, ¿sí saben? En muchos lugares van a apagar todas las luces para ayudar al cambio climático. Imagínense, ahí se hizo oscuridad sobre Egipto. Y el faraón dijo que no. Y entonces vino la 10ª plaga. Y es la que dio con todo. La muerte de los primogénitos. Pero Dios pidió a los hebreos que marcaran sus casas con una marca de sangre de cordero, para que el ángel de la muerte no entrara. Hermano, esto es bien duro lo que te voy a decir. Es bien duro, pero escúchame. A veces estamos tan sumergidos en el pecado que estamos matando el Espíritu de Dios en nuestra vida. Estamos dejando morir el llamado. Estamos dejando morir por lo que Dios pagó un precio muy alto. Estás menospreciando la sangre de Jesús. Y eso es horrible. No seamos como Faraón. Y entonces vino, y cuando el faraón murió su hijo, dijo, váyanse. Váyanse. Y dice que los hebreos agarraron sus cosas y se fueron, pero cuando ya iban, el faraón se llenó de ira y dijo, vamos a ir tras ellos y los vamos a matar. Y llegaron al mar, y el mar se abrió, y el pueblo cruzó, y tuvo una victoria, porque ¿qué creen? El que murió fue Faraón. Hoy tiene que morir Egipto. Hoy tiene que morir nuestros falsos dioses. Hoy tienen que morir nuestra carne. Por eso la palabra dice, mas que viva Cristo en mí. Que viva Cristo en mí, menos de mí, más de ti, Señor. ¿Cuáles son los puntos relevantes en esta historia? Y con esto voy a cerrar. Yo les dije que era una enseñanza y es larga. Usted puede leer todo eso, todas las plagas con detenimiento, todo lo que el faraón dijo y todo. Usted lo puede leer desde el Éxodo 1 hasta el 11, hasta el capítulo 11. Todos esos 11 capítulos es de eso. Pero ¿qué puntos hay
relevantes que yo quiero que usted reflexione en esta tarde con este tema. Porque estamos a punto de decir, oh sí, estoy celebrando la Pascua y Dios murió y todo. Y eso es bueno, hermano. Pero hay que entender de dónde, qué precio se pagó por la Pascua que celebramos hoy. ¿Qué precio se pagó por lo que hoy celebramos? Pero también qué precio yo tengo que pagar para yo celebrarla. ¿Y cuál es el precio? Morir a mi carne, a mis deseos carnales. Mi deseo carnal es, si yo fuera hombre, yo podría decir, qué bonita está esa muchacha, me la quiero llevar a mi casa. Esa es mi carne. La voluntad de Dios es, qué hermosa es esa mujer, voy a orar para que si es la voluntad de Dios, yo pueda estar con ella. Y pongo ese ejemplo porque me voy a ver mal poniendo un ejemplo yo de un hombre, ¿verdad? Porque soy casada. Pero los hombres, cuando ven a una mujer, no deben de desearla por la carne, hermano. Si usted es casado, usted desea a su mujer. Si usted es soltero, usted desea la mujer que Dios ha preparado para usted. Si usted es mujer y tiene esposo, usted desea a su esposo. Y si es soltera, usted desea al hombre que Dios ha preparado para usted en su tiempo y en su momento. No antes, no después. Porque eso es morir a la carne. ¿Cuáles son los puntos relevantes? Dios habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra a donde Dios te llame. Dios te está hablando, hermano. Que salgas, que vayas a lo que Dios te ha llamado. Dios no te llamó a estar sentado, a ser un espectador de su gloria. Dios te llamó a ser parte de la gloria de Dios. Abraham tuvo un hijo que fue un hijo de promesa. ¿Cuántos de aquí tenemos promesas de Dios? Yo tengo. Crean las promesas que Dios le ha dado. Isaac se casó con Rebeca. Isaac esperó por la mujer que Dios le tenía. Joven, mujer, jovencitas, esperen por el hombre que Dios tiene para ustedes. Amén. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, eran gemelos. Jacob se robó la primogenitura, eso es otra historia, ¿sí? Pero a lo que voy es que usted debe ser como Jacob, anhelar ser escogido de Dios, ser llamado por Dios. Dios se reveló a Moisés, pero Moisés fue necio, terco, dudó. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que debemos hacer? Sea valiente, hermano. Dios te ha llamado y tienes propósito. Dile a tu hermano, tienes propósito. Tienes herencia, hermano. Tienes milagros en tus manos. Eres hijo de Dios, hermano. Son hijos de Dios todos los que estamos aquí. Velo a tu hermano. Es un hijo de Dios como tú. Eres un hijo de Dios. Eres un tesoro para Dios. ¿Sí? Eres un guerrero. No somos cobardes. ¿Sí? Somos guerreros del ejército de Dios. No nos llamó a ser solo observadores. Oh, qué bonito, qué padre. No, usted entre y posea la tierra. Somos hacedores de su palabra. El pueblo se levantó con Moisés y le siguió. Y Moisés fue nombrado para liberar a su pueblo. En esta Semana Santa, yo quiero que usted recuerde cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los hizo libres. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti y a mí también nos ha hecho libres.
libres del temor, libres del pecado, libres de la duda, libres de todo. Amén. Tú eres un Moisés de Dios, hermano. Que Dios va a usar. Yo soy como Moisés, yo soy llamado. Quítese lo tartamudo y lo terco, todo lo demás sí. Amén. Y quiero que usted crea, Dios quiere que creas que Dios ha puesto señales a ti sobre muchas cosas. Muchas veces las pruebas son circunstancias para quitar nuestro corazón duro. Las plagas, Dios las puso para quitar el corazón duro del faraón. Muchas veces, hermano, la prueba que tú estás pasando es para quitarte el corazón duro. Oye, es que esta hermana no me gusta ni que me hable. A lo mejor Dios está tratando algo contigo. La paciencia, el amor, no sé. El amor al prójimo, ¿sí? Alejandro siempre me dice algo que a mí me molesta mucho. Iván me dice, si te choca, te checa. O sea, me da coraje decirlo. O sea, Alejandro siempre me dice, si algo de alguien te molesta, es porque tú eres igual. Así me dice Alejandro. Si te choca, te checa. O sea, por ejemplo, ay, no, es que es bien lenta. A lo mejor yo también. Es que es bien acelerada. No, pues yo también. Es que ni habla. A lo mejor yo tengo que callarme. ¿Verdad? Si te choca, te checan. Yo a veces digo, no, no es cierto. Eso no aplica conmigo. Recuerda que tu corazón no puede ser endurecido. Tú tienes que tener un corazón que cree, hermano, circuncidado. Tiene que cortar. Eso que no le gusta, tiene que cortarlo. Eso que le molesta, tiene que cortarlo. ¿Sí? Porque a veces vivimos con un corazón endurecido de, y sobre todo a veces cuando ya tenemos mucho tiempo en Dios, esa historia yo ya me la sé. Eso que están predicando, yo lo he escuchado un montón de veces, no, ese pastor lo predicó más bonito con el que yo escuché. Es que yo ya lo sé todo. Yo me sé esa parte de la Biblia. No, así no dice. Así no dice. Ese es un corazón endurecido, porque no quiere aprender cosas nuevas. El que dice, yo ya lo sé todo, aguas, no sabe nada. Aguas, sí sabe todo, pero no hace nada. Eso es peor. ¿Sí? Yo estoy listo, yo ya no ocupo más. Eso es un corazón endurecido. Yo ya no ocupo leer la Biblia. Yo ya la leí como 3 veces y nada se te pegó, hermano. No le voy a decir eso, ¿eh? Nomás piensen. Yo te digo una cosa, hermano. Debes buscar a Dios con todo tu corazón siempre, hasta el fin de los tiempos. No endurezcas tu corazón como el faraón. No vaya a ser que te vengan plagas. Y quiero terminar leyendo Efesios 3:19. Efesios capítulo 3, versículo 19. A ver, un premio que lo encuentre antes que la de multimedia. Nadie trae Biblia, ¿qué pues? Ya les gano. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Sabe qué significa esto, hermano? El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Que el amor de Dios no lo puedes explicar. Dios te ama con todo y lo más horrible que hayas hecho. Y el ser humano no. El ser humano, sí te quiero, pero es que hay cositas que no me gustan. Pero Dios te ama con un amor que excede tu razón. Entendamos eso. Dice, para que seáis llenos de toda la ¿qué? Plenitud. ¿De quién? De Dios. Yo le voy a leer una versión que es la versión, no me acuerdo cómo se dice, pero espérate. No sé qué significa. No les quiero dejar así sin decirles qué significa.
Ahorita les digo, porque es que esta traducción me gustó mucho y quiero que la guarde y la lleve en su corazón. Mucha, me está saliendo mal mi celular aquí el asunto. No encuentro la Biblia. Espérenme. Palabra de Dios para ti. Es la versión Palabra de Dios para ti la que les voy a leer. Dice que es lo mismo que eso, pero en otras palabras. Dice, y lo voy a leer hasta el versículo 21. Dice, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer. Porque aunque Dios te ama, a veces no le conoces. Y dice el apóstol aquí, dice, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, el que puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Y quiero que leamos, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es el amor de Dios, hermano. Y con eso quiero que te vayas y que hoy decidas quitar el corazón duro de tu corazón, de vivir en Egipto y salir a la tierra prometida, donde dice la palabra que fluye leche y miel. Yo sé que en esta tierra yo tengo un llamado, yo sé que yo tengo una bendición, pero yo hoy te puedo decir que mi tierra prometida es el cielo, no es la tierra. Porque la palabra dice que aquí somos forasteros. ¿Y qué tengo que hacer? Trabajar para llegar a esa tierra prometida. Que muchos van a decir como los 10 espías, no, es que es tan difícil, es que Dios pide tanto, así como ellos dijeron, no, es que son gigantes, es que Dios pide tanto. Pero te digo una cosa, yo quiero que tú seas como Josué y como Caleb, que diga, nosotros podemos con eso y más, porque lo que nos espera es mayor. Amén. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que venga acá al frente y me ponga por la canción de la cruz, por favor.